Muy buenos días, alumnos de octavo grado del Centro de Educación Básica Gabriela Mistral. El día de hoy vamos a trabajar con el tema medida de ángulos externos de un triángulo. Para ello vamos a identificar lo que es un ángulo externo y lo que son ángulos internos, recordando el tema anterior. Ángulos internos son aquellos que están dentro del triángulo, recordemos que son tres, aquí tenemos dos que ya conocemos su medida y uno desconocido. Y el ángulo externo es aquel ángulo que se encuentra fuera del triángulo. En este caso tenemos una línea que se extiende de uno de los lados del triángulo y tenemos el que no conocemos el valor de su medida. Para poder encontrar esa medida, en este caso cuando lo tenemos de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Yo digo, la medida del ángulo, recordemos que este símbolo me indica ángulo. ¿De qué ángulo? ¿Cuál es el que no conocemos? X va a ser igual a, ¿qué voy a hacer? Sumar los dos ángulos internos opuestos a ese ángulo. Los opuestos son estos dos que ya conocemos. Entonces voy a realizar una suma. Y digo que es 40 grados más 70 grados. ¿Qué hago ahora? Realizar una suma. Y digo, la medida del ángulo X es igual a 40 más 70 me da 110 grados. Por lo tanto, decimos que el ángulo X, que ya conocemos, mide 110 grados, todo este pedacito. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un triángulo de forma diferente. Bueno, aquí tenemos el segundo triángulo que nos va a servir para el segundo ejemplo. Si pueden observar, el triángulo es parecido al de arriba, pero lo que cambia es que en el primero teníamos dos ángulos internos que conocíamos y un tercero que era desconocido. En el segundo nos fijamos que los tres ángulos internos del triángulo ya aparecen y nos piden encontrar también ese ángulo externo. Entonces tenemos que verificar algo. Toda la parte del ángulo externo con este ángulo adyacente que mide 15 grados forman un ángulo de 180. Entonces nos va a hacer, ya no vamos a hacer una suma sino que una resta. Entonces yo digo que la medida del ángulo X va a ser igual a, todo esto debería de sumar 180. Entonces pongo 180 grados. Y para poder encontrar este pedacito al total, solamente le voy a quitar lo que ya conozco. En este caso son 15 grados. Entonces restamos. Entonces decimos, la medida del ángulo X es igual a 180 menos 15, me da un resultado de 165 grados. Entonces veamos la diferencia. En el primero tenía dos ángulos internos y un tercer ángulo interno que no conozco. Entonces ese ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos que yo ya conozco, que son opuestos. Ojo, estos dos ángulos son opuestos a este. En el segundo caso yo tengo también un triángulo que me piden encontrar mi ángulo externo, pero en este caso yo ya conozco la medida de los tres ángulos internos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle al valor de 180, porque este es un ángulo llano, este pequeño ángulo que yo ya conocí para encontrar el ángulo más grande. Entonces vamos a hacer un tercer ejemplo, donde me dan solamente un ángulo interno y me piden encontrar un valor de X. Y también aquí me van a dar un ángulo externo. En el tercer ejemplo tengo un triángulo diferente. ¿Por qué? En estos dos ejemplos anteriores son triángulos escalenos. Y en este caso yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es un triángulo rectángulo? Porque tengo un ángulo que mide 90 grados. Aunque aquí no me aparezca un ángulo que diga, un número que diga 90 grados, yo sé que es 90 por ese rectángulo que aparece ahí. Entonces fijémonos en las diferencias con los ejemplos anteriores. Me dan el valor del ángulo externo. Aquí me lo estaban pidiendo, no me lo estaban dando. Y me están pidiendo que encuentre ese ángulo X. Como sabemos que un ángulo externo es la suma de sus dos opuestos, lo que yo voy a hacer aquí es lo contrario. Digo, la medida de este ángulo, que es el ángulo X, va a ser igual a mi ángulo externo, que yo ya conozco, que son 120 grados, y le voy a restar el otro ángulo interno que ya conozco, que es 90 grados.
y empezamos a restar. ¿Cuánto es 120 menos 90? Son 30 grados. Por lo tanto, el ángulo X tiene una medida de 30 grados. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar con este tema? Nos tenemos que fijar en lo que nos están pidiendo. Si nos están pidiendo este ángulo externo o un ángulo interno conociendo un ángulo externo. Y tenemos que ver de qué manera están esos ángulos para ver si sumamos o si restamos. Espero que hayamos comprendido. Cualquier duda ya saben cómo encontrar. Muchas gracias.